Son muchas las cosas que damos por sentadas en el mundo moderno, que serían impensables hace un siglo. La capacidad de comunicarnos de forma casi instantánea, o el tener electricidad constante en nuestros hogares. Aunque si son de Latinoamérica, sabrán que eso no es siempre el caso. Son cosas que a día de hoy se nos hacen básicas, pero lo que más impactaría a alguien del pasado sería la increíble cantidad de variedad de alimentos que tenemos a día de hoy a nuestra disposición. Desde la invención del primer fertilizante químico a mano del químico alemán Fritz Haber, nunca antes la humanidad hubiese tan siquiera podido soñar con la idea de comer 3 veces al día. Y si bien es cierto que muchos de sus inventos le ganaron el nombre del padre de la guerra química, este también ayudó a salvar miles de millones de personas de la hambruna. Es incuestionable que los agroquímicos han cambiado para siempre el panorama de la alimentación y la esperanza de vida, pero son muchos quienes todavía se oponen al uso de estos en los cultivos, alegando que tienen efectos nocivos no solo en las plagas, sino también en los seres humanos, quienes consumen esos alimentos. El nombre de su servidor es Otsail Betea. Es un gusto conocerlos. El día de hoy abordaremos uno de los casos de intoxicación más severos que se han documentado en Latinoamérica. Este caso nos transporta al sábado 15 de noviembre del año 1967 en Chiquinquirá, Boyacá, un pueblito en el altiplano cundiboyacense que para la época no contaba con más de 18.000 habitantes. Este pertenece al departamento de Boyacá, tan característico por su clima frío, sus altas montañas, las sabanas y la producción de papa. Y bueno, para entender este caso es necesario dar cierto contexto histórico. Para este mismo año se publica Cien años de soledad, uno de los libros más importantes de la literatura latinoamericana. Son múltiples los historiadores quienes concuerdan que un año antes acabó la violencia, el cual es considerado el periodo histórico más macabro y sanguinario de la historia colombiana, el cual se dio principalmente por conflictos políticos, y que se intensificó tras el magnicidio del candidato liberal Jorge Eliezer Gaitán en el 48, lo que llevó al Bogotazo y al colapso total del país. Es esta guerra civil la que cobraría la vida de cientos de miles de personas y el desplazamiento forzado de millones más desde el campo hacia las ciudades. El país se encontraba fragmentado, y eso se reflejaba en la precaria infraestructura departamental, lo que hacía el transporte caro, lento y peligroso, a lo que también se sumaría la formación de las primeras guerrillas de corte marxista, como las FARC-EP y el ELN. La gente de Chiquinquirá, tan madrugadora como siempre, se preparó para el día desde antes de que saliese el sol. A las 9 era la clausura del año escolar en los dos colegios, ambos separados por sexo, y se alistó a los niños que, como si de una premonición se tratase, iban vestidos de paño negro. Las personas se prepararon para sus actividades diarias. Despertaron a los niños, los alistaron y les sirvieron el desayuno para ir a la ceremonia. Muy posiblemente un pocillo de aguapanela sola o con chocolate, y pan comprado de la panadería que conocían de toda la vida, la dichosa panadería Notivara, la cual quedaba en la calle 18 con dirección 187. A las 8 de la mañana los padres empezaron a llevar a los niños, pero estos empezaron a notar que algunos de los niños se estaban sintiendo mal. Algunos decían sentir náuseas, problemas para respirar y dolor en el estómago, pero no fue hasta que empezaron los desmayos y las convulsiones que empezó el pánico. Para entender qué sucedió, debemos remontarnos a la noche anterior. En Bogotá, un camionero de nombre Eresmildo Vargas se preparaba para la entrega de bultos de harina para la panadería Notivara, cuando un par de conocidos le pidieron llevar 2 cajas con envases a una fábrica de insumos agropecuarios llamada Mi Granja, la cual se encontraba a una cuadra de la Basílica de Chiquinquirá, lo que hacía que estuviese bastante cerca de la panadería. Y bueno, ¿quién era él para rechazar un dinerito extra, verdad? Yo cargué en Chiquinquirá un viaje de madera, lo llevé a Bogotá, lo descargué y conseguí enseguida viaje para llevar a Chiquinquirá en transporte Saratoga o Mentoca, una vaina así. Esa era la empresa que daba la carga para el pueblo, y allá fui para que me dieran viaje. Allí conseguí yo la harina, todo. Declaró Eresmildo al periodista Yuri Chillán en una entrevista hecha en el 2017.
Y es que debido a las precarias condiciones de las calles entre municipios, algunas de esas botellas se quebraron y se mezclaron con la harina. Dicha sustancia no era menos que un altamente tóxico plaguicida organofosforado llamado paratión, o también conocido de forma informal como folidol. Pero la cadena de coincidencias, o mejor dicho, negligencias, no acabó acá. Al llevar la harina a la panadería, uno de los trabajadores, quien también sería víctima mortal del suceso, comentó al dueño de la panadería que la harina despedía un muy fuerte olor a ajo. Pero eso no le importó a Aurelio Fajardo. Se amasó el pan, se horneó y se dejó reposando durante la madrugada del 25 de noviembre. El caos no se hizo esperar. Los datos son un tanto imprecisos debido a la época, pero se estima que hubieron cerca de 800 envenenados, de los cuales entre 78 a 100, los cuales la gran mayoría eran niños de primaria, fallecieron. Y es que los síntomas de intoxicación por organofosforados más comunes son la cefalea, el mareo, la ataxia, las convulsiones, los temblores y la disartria. El panadero Joaquín Merchán, quien había comido 2 panes, fue encontrado desplomado con todos sus orificios ensangrentados a causa del envenenamiento. Su compañero Julio Rangel, quien se había comido 5 de estos panes, por casualidades del destino no sufrió síntoma alguno mientras llevaba a su compañero al hospital. El Hospital San Salvador, el cual era una casona vieja y que solamente contaba con 3 doctores y 5 enfermeras, fue totalmente incapaz de sobrellevar la emergencia, y aunque varios municipios enviaron antídotos, estos no llegaron a tiempo. El caso de Carlos Alfonso Romero fue el más sonado. Su hermana Blanca Elena, de 7 años, tiró el pan a la caneca cuando lo probó y notó un sabor amargo, como envenenado según ella. A pesar del regaño de su padre, la niña le dio un pedazo de pan a las gallinas, las cuales cayeron muertas casi al instante, pero para cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Toda la familia, incluyendo a 7 de los 8 hijos, se encontraban agonizando en el hospital. Una de sus hermanas, Marta, falleció. El niño había sido declarado muerto al ser mal dictaminado por el afán de uno de los doctores, por lo que este fue acomodado junto a los demás cadáveres. Sin embargo, mientras llevaban otro cuerpo, alguien se percató de que el niño todavía seguía consciente. El periodista gráfico Carlos Caicedo, quien se encontraba en el lugar, tomó la siguiente foto, la cual le dio vuelta al mundo y llegó a ser publicada en medios internacionales. Al principio se pensó que había sido producto de la contaminación en el río Suárez, pero el Ministerio de Salud descartó la idea luego de hacer una prueba de cromatografía en capa fina, lo que demostró que, en efecto, el causante había sido el pan. La muerte de las gallinas de los Romero fue una de las pruebas clave en la investigación. Muchos de los sobrevivientes sufrieron secuelas permanentes tales como fuertes dolores crónicos y problemas de coordinación. Nora, quien era una de las hermanas de Carlos Alfonso, todavía sufría fuertes dolores tras 5 años del suceso. Omar Romero decía sentir ruidos constantes en la cabeza, y el padre de Carlos y Nora quedó asmático. El Hospital San Salvador fue modernizado para poder atender cualquier otra emergencia del estilo. Ahora ya no es una casona vieja, ahora es un edificio completamente moderno y sanitizado. El cementerio local vio totalmente imposibilitada su capacidad para hacer los sepelios, y los carpinteros no daban abasto ante la necesidad de ataúdes. Y debido a que muchos de los padres no podían costearse los gastos ya que eran campesinos bastante humildes, la gobernación de Boyacá accedió a cubrir todos los gastos fúnebres. La despedida se dio en la plaza del pueblo, dando por concluido a uno de esos tantos eventos trágicos que marcaron al país. Como era de esperarse, la panadería Notivara fue clausurada, y tanto Aurelio Fajardo como Eresmildo Vargas fueron detenidos, aunque luego de 10 días de investigación fueron liberados, al no haberse demostrado intencionalidad. Tras el evento, ambos se mudaron a Bogotá. De Aurelio se sabe que fue atropellado por un auto, así que nunca se pudo saber su versión de los hechos. Eresmildo Vargas dio una entrevista en 2017 a Yori Chirán, esa que les mencioné anteriormente,
aunque no se ha vuelto a saber nada de él después de pandemia. Tras este evento, el Ministerio de Agricultura estableció fuertes regulaciones a la comercialización de Folidol, y su distribución fue prohibida en el año 91. Es bastante lamentable el saber que algo tan mundano como un trozo de pan puede acabar con tantas vidas. Y es que infortunadamente este tipo de casos se siguen dando a lo largo del mundo. Y esto se da porque muchas veces quienes se dedican a elaborar y producir nuestros alimentos suelen omitir normas muy básicas de salubridad. Si notan que sus alimentos tienen un olor, un sabor o una contextura extraños, o que los empaques donde vienen se encuentran mal sellados, eviten consumirlos y díganle al vendedor o al distribuidor para que revise qué fue lo que sucedió. Por el momento me despido. Mi nombre es Otsoa y espero que esta historia no les haya quitado las ganas de comer pan, más ahora en estas fiestas. Hasta luego.